Si los estadios fuesen teatros y al fútbol se jugase sobre los escenarios, el portero protagonizaría un monólogo. No en vano, no existe una figura más específica y solitaria en este deporte. Ser el último recurso de un equipo antes de encajar un tanto les confiere además una carga especialmente dramática. Entonces, en un mundo que celebra los goles, ¿por qué querría nadie ponerse debajo de los palos? No hay una posición que haya cambiado más en las últimas décadas. Técnica, táctica y psicológicamente la exigencia es enorme. Es por ello que se necesita una gran personalidad para enfundarse los guantes y cada fin de semana saltar a este espectáculo llamado fútbol. Bueno, yo creo que fue algo que nació ya en mí. Casi nadie quería ser portero, incluso a mi padre tampoco le gustaba que fuese portero, me insistía siempre en que jugase delantero y tal, pero bueno, yo creo que ya desde muy pequeño, pues allí jugando con los amigos, yo que tenía claro que quería ser portero. Soy el hermano pequeño de 6, si quería jugar con mis hermanos, la única posibilidad que tenía era jugar de portero. Empecé a jugar de portero en el colegio, la verdad que me gustaba más jugar de jugador. Lo que pasa es que en clase no había nadie que lo hiciera mejor en aquel tiempo. Jugaba de delantero al principio y luego me ponía en portería para defender, digamos, el gol que había marcado. Mi hermano llegábamos a casa y quería seguir jugando a fútbol y necesitaba un sparring, necesitaba un portero y ahí estaba yo. Esa fuerza mental y esa convicción que uno tiene de saber que es uno de los jugadores más importantes del equipo sin ser tan reconocido cuando termina el partido, creo que eso también es algo positivo que te llama a ser portero. Tiene un punto diferencial partiendo de la base de que las normas del juego te hacen ser diferente de los demás. Ya empezando por tu vestimenta, que es diferente al resto del equipo, y segundo, por la posibilidad de coger el balón con las manos dentro del área, ¿no? A partir de ahí, yo creo que lo que sí va desarrollando el portero
es esta sensación de que es el último hombre, de que en el fondo los goles se lo hacen al equipo, pero estoy seguro que el que más los siente como suyos es el propio portero. Siento que los porteros, como genios que son, tienen un punto de sensibilidad más profundo de lo que suelen tener los futbolistas al uso que juegan con el pie. Y yo no diría tanto singularidad, sino como genialidad dentro de ese ámbito. A mí me gusta huir del tópico de que los porteros están locos. Yo creo que los porteros son valientes, que aceptan tener una responsabilidad. Son personas valientes que lo aceptan. ¿El portero tiene que ser el más loco? Para nada. El portero tiene que ser el más inteligente. Están allí todos, menos él que está allí. Fíjate si tiene que ser inteligente, que de repente se va a encontrar ahí. Yo siempre hago la broma con la gente que opina del portero, es ubica una portería de fútbol en el salón de tu casa. Y más de uno queda sorprendido porque no le cabe la portería en el salón de casa. Y no hace falta tener un piso de 50 metros. En casas grandes, una portería de fútbol no cabe. El portero, igual en 90 minutos tienes 30, 35, 50 acciones contando todo. Y igual en una que no estás afortunado, y ya no te digo ni que sea gol, sino que sea un uy, ya parece que el portero lo ha hecho mal. Cuando un jugador de campo de 50 acciones igual tiene 10 o 15 que son imprecisas, pero el juego sigue. Entonces creo que eso es injusto muchas veces porque el puesto de portero es muy específico, muy determinante y probablemente el de más responsabilidad, no sé si decirlo de más responsabilidad, pero es que cuando te superan a ti ya no hay nadie más. La transición o entre el no acierto al acierto es un aspecto que en los mecanismos de su día a día tiene que trabajarlos porque están expuestos a 1 metro de entrar o no entrar en un gol. El portero, por cómo son, por la trascendencia que a veces tienen sus errores, tienes que ser capaz de convivir con ellos, porque si no vas a vivir continuamente, si haces un buen partido arriba del todo y querido por todos, pero si haces un mal partido hundido en la miseria. Te lo digo sinceramente, con 20 años, un día el Mono Navarro Montoya, yo lo tenía de compañero en el Mérida y me dice, si un día cometes un error, te levantas rápido, te acomodas el pantalón, te peinas y miras para adelante, como si nada hubiera pasado. Al principio pues afectaba mucho más y me condicionaba a lo mejor los días posteriores y demás. Y ahora, pues, incluso en los partidos, si hay un error, intento cerrar capítulo, pensar ya en la siguiente jugada y bueno, es parte del juego. El error, por mucho que tengas experiencia, está claro que es diferente, pero te come por dentro y es un saber convivir con el error. Es como tener una molestia, una lesión, sabes que la tienes, pero que tienes que jugar con ella en ese partido o en esa etapa de tu carrera. Hace un mes atrás tuve una acción así en Anoeta, tuve un error de cálculo en una salida de estas fuera del área. Salí, llegué un poquito más tarde que el jugador contrario, me hizo un autopase, definió el gol. Una jugada que después analizando no tenía que haber salido y yo lo sé. He tenido que convivir con eso, pero como en todas las otras facetas lo estaba haciendo bien, he intentado fortalecer ahí. Para que un portero tenga éxito, es que clave el aspecto mental, el psicológico es importante. Yo tengo relación con Víctor Valdés y en ese caso es un maestro para hablarnos de lo que es la personalidad del portero. Podemos poner el ejemplo de Keylor Navas para cuando se cometa un error, olvidarnos
dejarlo en la buchaca para luego analizarlo, trabajarlo, pero en realidad es importante que el portero sea fuerte mentalmente y no se quede pensando en ese error. El gol se lo meten al equipo y la responsabilidad siempre es colectiva. Yo creo que ya últimamente se le está dando mucha importancia al portero, se valora pues, que es un puesto donde pues, ayuda mucho al equipo y bueno, también se valoran las cosas buenas. Sí, es verdad que el portero tiene esa quizás ingratitud de que al ser tan autoexigente se redime de cada error, de cada gol, pero estaría mal que dijera que no soy un agradecido al puesto de portero, porque yo soy portero desde que nací. ¿Qué es lo que supuso Zamora para el fútbol español? Muchas cosas desde puntos de vista muy diferentes. Estamos hablando de probablemente el primer gran jugador mediático que hay en la historia del fútbol. Este personaje coincide un momento de cambio muy grande del fútbol, del fútbol de los primeros practicantes al fútbol de los espectadores, de las masas de espectadores. Desde una perspectiva más deportiva, más técnica de lo que representó como un proceso de modernización también de la propia técnica futbolística en cuanto a la portería. Zamora es el gran prototipo de, ahora diríamos crack, de estrella, ¿no? de astro futbolístico de la década de 1920 e incluso de 1930. Empezó en un equipo amateur, en el Universitari, de allí pasó al Español, al Barça, volvió al Español y después en el Real Madrid. Eso sí que también tiene un aspecto relevante, que es capaz de jugar en distintos equipos rivales entre sí y ser bien recordado por todas las aficiones. De hecho, él se consideró, en realidad, siempre periquito. Cuando en el año 30 es fichado por el Real Madrid desembolsa unas 150.000 pesetas. Y de 2.000 pesetas mensuales a 5.000 pesetas mensuales. Pensad que igual por aquella época se vivía con 5 pesetas al día. Así que podéis imaginar hasta qué punto era un sueldo altísimo. En esta sala histórica, que tiene el nombre de Ricardo Zamora, podemos encontrar varios coleccionables, trofeos, títulos, etc. Y bueno, esta es una pequeña parte dedicada a Ricardo. Y bueno, llama la atención de entre todas las cosas este libro de firmas realizado por unos socios en 1918 reclamando un 11 en el cual, lógicamente, de portero pedían a Zamora. Lo que supuso desde el punto de vista también de los triunfos internacionales, en el caso de los Juegos Olímpicos de Amberes. La selección española es la primera vez que se formaba para jugar algún partido y vuelven habiendo conseguido el subcampeonato y Zamora se destacó, se empezó a llamar el divino. En el caso del 1-0 y Zamora de portero y otras frases parecidas o similares que han pervivido en el tiempo hasta el siglo XXI.
época de Zamora el fútbol era un fútbol muy ofensivo. Tenían muy pocos defensas. Lo de la zamorana, pero era un gesto técnico, que era un despeje así, para sacarse delante un delantero que venía a toda velocidad hacia la pelota y antes de poner el brazo ponía el codo y así se lo sacaba adelante. Él protagoniza una película en el año 26 que se llama Al fin se casó Zamora, es decir, que los que produjeron ese film pues pensaron que él era una persona que daría muchísima notoriedad y muchísima publicidad a esa película. Pero ten en cuenta que el balón hay que sujetarlo con el cuerpo. Fíjate, y eso. ¿Has visto? Vamos a ver. Ricardo Zamora supone el primer gran nombre en la historia del club, gracias a todas las giras que realiza por España, Europa, Sudamérica. Consigue no solo hacer reflotar el club, sino que también consigue financiar el Estadio Sarriá. La diferencia entre Zamora y los porteros anteriores a 1920 es que los porteros anteriores a 1920 podían pasearse por el Paseo de Gracia o por la Castellana y nadie les hacía ni caso. Y a partir de 1920 Zamora ya no puede hacer eso, porque todo el mundo lo para, porque todo el mundo lo conoce. Yo creo que hay un momento clave que es el cambio de la norma por la cual no nos podían ceder o nos podían ceder la pelota, pero no la podíamos coger con la mano. También me acuerdo que se dificultó también un poco la labor del portero, o lo sentíamos así los porteros de aquella época, pues también si tocábamos el balón fuera del área con la mano nos expulsaban, si hacíamos penalti nuevamente también éramos expulsados. Si a esto le unimos la llegada, yo creo, de Johan Cruyff al FC Barcelona en el 88 y el comienzo de un equipo que obviamente veíamos que utilizaba también al portero como un jugador más, para mí estos dos datos son claros en esa evolución. Quizás es una de las grandes características del tema de la chiqui y el tema del 1 contra 1. Lo que hicimos, por ejemplo, con los argentinos fue copiar, para mí lo más claro fue su capacidad de aguantar los 1 contra 1. Nosotros teníamos una forma muy diferente de llevarlos a cabo, cometíamos muchos penaltis en aquel tipo de situaciones. Yo hasta los 16 años recuerdo poner el balón en el área pequeña y que el central venga a pegarle, a hacer el saque de meta. Era una costumbre y al fin y al cabo el único golpeo que tenías con el pie era un golpeo de volea. Esta es mi 15ª temporada en Primera División. Y ha habido momentos para todo. En el partido de ayer, por ejemplo, solo saqué una vez de volea. Cuando antaño, a lo mejor en mi época Mallorca, Getafe, igual sacaba por lo menos más de 5 a 10 veces por partido de volea. Entonces son transiciones que el mismo fútbol te da. En el fútbol es una transición constante, es como la moda prácticamente. Han vuelto los pantalones de campana, unos se los ponen, otros no, pero han vuelto. Entonces esto es un poco lo mismo. Lo que tenemos que entender es que
el puesto que ha mejorado, el puesto que ha habido, digamos, mucho cambio es el puesto, digamos, de portero. Yo creo que es el portero moderno. Quizás hace pues eso, 20 años se pedía más un portero en portería únicamente y ahora pues el portero es un jugador más. Mi frase número 1 desde hace 20 años es: no seas injusto, ser justo, cuando empecé en el año, con el portero, exigiéndole respuestas acertadas a situaciones del juego entrenadas. Eso es la clave, ser justos. Hace 30 años, por ejemplo, como decía antes, solo se hacían los entrenamientos que eran analíticos, o sea, dentro de lo que es la portería. Ejercicios que son cerrados, sin toma de decisiones. Siempre tenemos que hablar desde la perspectiva colectiva del portero, entrenar situaciones del juego. Hablamos siempre de conocer lo que tiene el que tiene el balón, porque todo parte desde ahí. Y eso es importante, entrenarlo desde la formación para que el portero tome las decisiones acertadas, colectivas, no individuales. Hace 5 años atrás, un buen portero era un portero que achicaba espacios. Hoy los porteros están, si te das cuenta, están volviendo y están parando sobre la línea. Están a 1 metro. Quizás antes era mucho más importante para un compañero que el portero salga en los centros que se quede atrás. Y ahora es como que ya tienen la orden de hacer lo contrario. Bueno, es verdad, el área pequeña es del portero y se tiene que imponer, pero también te tengo que decir que antiguamente los balones eran diferentes, pesaban un poco más, los centros eran más globo, llegaban como más volados. Hoy en día los balones son muy ligeros, los centros vienen muy rápidos, con parábolas raras, y la gente cuando ve un portero que igual sale al segundo palo a por un balón a anticipar el remate de un posible jugador contrario en el segundo palo, el hecho de llegar tú, meter una mano justa y solo cepillarla para que no remate él, Moyá ha salido, se ha quedado a media salida, ha salido mal y solo ha podido... No, perdona, he anticipado un posible remate de un jugador que si me quedo en portería a lo mejor es un remate franco. Yo creo que el fútbol ha sufrido una evolución. Es decir, cada vez los balones vienen más rápidos, la calidad de los golpeos es cada vez mayor y lo que hay que hacer es resolver. Yo recuerdo en el año 90... Tú ibas a los equipos y lanzadores de falta, pues los equipos buenos tenían 1 o 2 seguro, algunos equipos tenían 1 y algún equipo la sensación que tú tenías era que no tenía un jugador obviamente que a balón parado sobre todo te pudiese poner en problemas, ¿no? Esto yo creo que ha ido mejorando, yo creo que las capacidades técnicas del futbolista en general han mejorado muchísimo. Esto lo que ha implicado es que la velocidad del balón es mayor. Yo también recuerdo en los años 90 que jugábamos con unos Mikasa que cuando estaban con agua pesaban como 3 balones de ahora. También si hoy fuese entrenador de porteros, entrenaría más el desvío que el blocaje. La carrera deportiva de los de mi quinta se inicia en campos de arena, donde el balón no rodaba como tenía que rodar, antes caíamos como podíamos y lo máximo era poder levantarnos. La evolución ha sido espectacular y va a seguir evolucionando. Los chicos jóvenes de hoy que están empezando a llegar a la primera división son porteros que han visto parar pues, a los Casillas, Víctor Valdés, Van der Sar en su momento, un poco como los más antiguos. Entonces son porteros que no solamente se han dedicado a parar. Entonces, en cierta manera yo lo que voy viendo es que los chicos jóvenes, aunque no se lo pida el entrenador, yo creo que las capacidades va a ser más fácil encontrarlas. Porque ellos al final no dejamos de ser, yo en mi época quería ser como Arconada. Entiendo que los chicos de hace 6, 8 años y los de ahora pues quieren ser como los porteros actuales. Y los porteros actuales hacen todo esto de lo que estamos hablando, ¿no?
La locura a nosotros muchas veces se dice a una persona que está loca porque piensa diferente o porque es diferente. Y el portero dentro del juego es una persona diferente, entonces se lo caracteriza por loco. Pero bueno, yo creo que es más bien hay que decir que es diferente, que juega a otra cosa. Para mí es otro deporte dentro del mismo deporte. Somos personas solitarias y nos sentimos diferentes. Yo creo que desde niños en el puesto y dentro del fútbol y los grupos sentimos esa diferencia y te tiene que salir la alegría de evitar el gol, que es la emoción máxima, ¿no? Tiene algo de romántico el portero y de nostálgico, ¿no? De estar ahí quieto, la soledad, el evitar la emoción máxima, un poquito ser un antihéroe, porque eres el héroe para un lado, pero para el otro lado estás ahogando una emoción linda como es el gol. Tiene mucho de eso, sí, tiene mucho de poesía. Cuando llegué a Barcelona, con respecto al puesto de portero, me encontré con una realidad completamente diferente a la que vivía en Argentina. Empezando por el juego de pies, empezando por el juego táctico, el estar siguiendo la lectura a la espalda de la defensa. Fueron todos conceptos que me encontré con 22 años, que antes prácticamente no lo había ni escuchado ni siquiera puesto en práctica. Se puede llegar a disfrutar, pero se sufre. En el puesto de portero manejamos mucha presión, sí, mucha responsabilidad. Fue un planteamiento que lo venía trayendo desde hacía unos años. Sentí en ese momento que ya no tenía la ilusión ni la fuerza de seguir jugando. Entonces tomé la decisión de parar. Fue así de sencillo, no tuvo muchas más vueltas. Viví unos 3 meses con un amigo, su pareja y otra chica, y su familia venía los fines de semana y me cuidaron muchísimo. Y estaba en la montaña, en un pueblo, muy poquita gente. Volví cambiado del año que estuve sin jugar, no solamente por esa experiencia, sino por haber estado un año lejos del fútbol y observándolo desde otro lugar, ¿no? Y volví con más ganas. Y volví entendiendo que sí, que pienso que es el lugar donde yo tenía que volver para seguir desarrollándome como persona. Yo había cortado algo que todavía no lo tenía resuelto. Inquietudes, conflictos por el tema de la presión, por el tema de no entender un poquito cómo se mueve la industria. Luego entendí que bueno, es mucho más amplio que eso, y mientras haya gente dentro de la industria que pueda aportar cosas buenas, con tanta llegada que tiene el fútbol a nivel social, pues es un sitio donde está buenísimo poder mandar mensajes buenos y sensatos, y que la gente también vaya despertando de que hay un montón de realidades, ¿no? Cuando te salen buenos partidos, cuando sentís que sos útil al equipo, cuando se te acerca un niño o una niña y te dice «Hey, Cristian Álvarez» con tu camiseta, pues eso hace que la profesión sea mucho más llevadera, ¿no? Y mucho más linda. Toma sentido todo. El que estuvo en una portería sabe lo que se siente estar ahí.
Es muy difícil ponerse en la piel de un portero si no ha sido portero. No importa, no es de primer nivel, hasta te estoy hablando de fútbol amateur, la portería es igual en todas partes. Nosotros no somos futbolistas, nosotros somos porteros. Puños fuertes, vuelo sin motor, reflejos felinos son cualidades que maravillan al público, pero en realidad el oficio de portero requiere un trabajo mucho más cerebral, casi analítico. Desde su visión de 180 grados, el inquilino del área necesita entender e interpretar el juego mejor que nadie. Y es que con la cabeza también se para. El portero que comprende el juego domina el juego. Entender las situaciones, entender lo que es el juego. El último es parar. Hay tres cosas que tienen que entender, que es evitar la ocasión de gol, evitar que puedan rematar, y si te remata tiene que intervenir. Es la tercera. ¿Cómo evitas? Conociendo, lo lees, lo entiendes y evitas. Si no conoces, estás siempre portero reactivo o parado no gol, que decíamos alguno. El estar pendiente del juego, en vivir el partido, en sentirte siempre dentro del partido, pues eso te da lugar a estar y un diverso abanico de intervenciones que realmente no son tanto en portería, pero que sí evitan pues mucho peligro, que a la postre pues puede significar goles. Creo que por la cabeza de un portero durante un partido creo que pasa 1.000.000 de cosas. Está todo el tiempo pensando, no tiene momento de... hay un momento que es la acción que te puede durar un segundo y ya nuevamente a pensar. Que si la pelota va por el lado derecho de nuestro equipo, vigilar el lateral izquierdo que cierre un poquito y avisarle. Que si a lo mejor la tiene el mediapunta del equipo contrario más perfilado a nuestro lado derecho, pegar un vistazo primero si el otro extremo rompe para tú interceptar un pase. Son jugadas que tienes que leer, en los corners intentar colocar a la gente, intentar intuir un poquito antes lo que puede pasar. La toma de decisión también se puede trabajar desde la herramienta. Es decir, porque a mí el dominar eso me está dando posibilidades, porque hay muchos porteros que a veces tienen la herramienta pero no ven la situación táctica, y otros pueden ver la situación táctica pero claro, no la van a ejecutar nunca, porque puedes verlo que el compañero está solo, pero no entra en su cabeza lanzarlo con la mano porque no llegan. Más que entender el juego, tú puedes entender el juego y tu equipo requerirte un tipo de manera de parar. Por ejemplo, pongo un caso muy claro, el Atlético de Madrid. Oblak, al final, a mí me parece que es el portero perfecto para el tipo de juego que hace el Atlético de Madrid. De la misma forma,
Ter Stegen entiendo que es el portero perfecto para jugar en el FC Barcelona, porque tiene las capacidades para desarrollar el fútbol que le exige o el tipo de situaciones de juego que le exige su equipo y el rival. Entonces, al final es esto, ¿no? Es tener el portero que realmente tú necesitas. Igual el Atlético de Madrid es un equipo que defiende de una manera más y prioriza que el portero igual no esté tan atento a las espaldas de la defensa, pero sí a centros laterales tener que asumir alguna salida más en aéreo, que los saques de puerta por doquier tenga que ser buscar a tu jugador referencia. Te condiciona. El marcar un tiempo, un equipo, un entrenador quiere que igual cuando bloques enseguida le des continuidad al equipo de manera rápida, otro igual que ralentices un poquito y que el equipo salga. Te tienes que adaptar. Tenemos que ser listos, inteligentes y tienes que ver el estilo de juego de tu equipo, tienes que conocer también a tus compañeros. Yo creo que eso también te lo da los años, la madurez y tener un poco de... y tener la suficiente vista para leer eso durante el partido. Yo me acuerdo que cuando vine aquí a Barcelona en el 2003 como entrenador de porteros, una de las reflexiones que le hice a Víctor Valdés fue: mira, posiblemente tú tienes la sensación de que has llegado a Primera División, a llegar donde estás, por lo que has parado. Y sin embargo yo te voy a hacer una reflexión que lo que te va a hacer es, en el fondo, sentir que vas a tener que parar menos. Y te va a dificultar el juego, de entrada, de inicio. ¿Y qué te quiero explicar? Entonces yo le digo, mira, el equipo te va a requerir que juegues respecto al juego. Son situaciones de mucho riesgo, porque vas a tener que actuar para intentar que el rival, en muchas situaciones, no consiga hacer la ocasión de gol. La ocasión de gol, que en muchas situaciones, por tus capacidades, tú has sido capaz de parar y tú puedes sentir que es la que te ha dado la posibilidad de llegar aquí. Entonces yo entiendo que si en vez de 12 veces tienes que parar 4, pues posiblemente tienen menos opciones. El sentido común lo dice así, ¿no? Por porcentaje, ¿no? El portero es parte del equipo, ¿no? En cualquier momento del partido. Al arte de parar se le ha añadido en los últimos tiempos un nuevo reto, y es que el portero es el primer elemento del juego ofensivo de su equipo. Ahora los guardametas ya no son determinantes solo con las manos, sino que también lo son con los pies. Hoy un portero realiza más acciones técnicas con el pie que con la mano. Es un tema matemático, es decir, tienes un jugador más de campo que si tú lo limitas en el que solamente te participe en el aspecto defensivo estás perdiendo un ataque. El equipo que más utiliza al portero tiene más posibilidad de dominar el juego y dominar el partido. Y yo entiendo al portero como un jugador de campo que puede coger el balón con las manos en una zona determinada. No, a mí me encanta, a mí me gusta mucho todo lo que sea evolucionar, todo lo que sea dar protagonista al portero me gusta. A diario, cada fin de semana vemos goles de inicios de portero, jugadas que acaban en gol, pues es una jugada perfecta. Yo me acuerdo, en paz descanse, con Luis Aragonés, de una de las muchas lecciones que pude aprender con él. Sin ir más lejos, el primer día que me vio, yo creo, me dijo, mira, tú tienes que jugar de esta manera. Sé que te van a meter 2 o 3 goles en el transcurso del año, pero de esos no te preocupes, que me voy a responsabilizar yo. Pero tú vas a jugar de esta manera porque a pesar de esos 2 o 3 goles nos vas a dar mucho más de lo que esos 2 o 3 goles nos van a quitar. Y así fue.
Aquí lo que estamos pidiendo siempre al portero en este tipo de juego también es, en cierta manera, que a veces tiene que asumir más riesgos de lo que asume un portero que digamos que no juega a este modelo, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es crear un entorno y un contexto en el que él se sienta cómodo. Si yo, el hombre fundamental en la salida de balón y en nuestro juego de creación, en esa fase inicial, es el portero y él no está por la labor, está quitando esa personalidad y esa esencia al equipo. Los entrenadores que ya juegan eso ya conviven con el error, saben que algún día puede suceder y ya te dan esa confianza y sin ser tampoco unos kamikazes y arriesgar en exceso, porque al final hay que saber también distinguir el jugar con el arriesgar innecesariamente. El riesgo pues se calcula midiendo un poquito. Yo lo que intento es que cuando recibo un balón controlo ya pensando lo que voy a hacer, y cuando controlo ya veo la distancia del que me va a presionar. Si veo que es muy justa, control fuera o balón largo, y si veo que tengo un tiempecito de más, es poco siempre el tiempo, pero control y a jugar donde tenía pensado. Es un poco gestionarlo así, tener como un botón de eject, ¿no? Para si hay un problema salto del avión y ya está. Johan Cruyff quería ya ese tipo de portero porque era su idea de equipo. Pero ¿qué ocurría? En aquellos años, yo el recuerdo que tengo es que no había demasiados equipos. Yo creo que había muy pocos que normalmente hacían una presión alta y obviamente ponían esa dificultad al portero. Entonces yo creo que esto empieza a evolucionar, empieza a cambiar con la llegada de Pep. Sí que lo que fuimos encontrando es muchos más equipos que realmente en un volumen más grande de situaciones en un partido hacían que el portero entrase en juego y pudiese encontrar esa primera superioridad, ¿no? Esto yo creo que es algo que a día de hoy ya se ve casi normalizado. Vemos cada jornada unos cuantos partidos de la liga donde se dan este tipo de situaciones. Pero ahora va a iniciar saque de meta y el fútbol evoluciona tanto y va creciendo tanto que un portero se encuentra con 10 compañeros suyos y 10 rivales en propio campo. El otro portero está únicamente él en el otro medio campo. Fíjate así está evolucionando el juego. A partir de ahí empieza el juego. La lucha por la titularidad constituye una de las pugnas más agrias del mundo del fútbol. Pero ¿qué sucede cuando tu principal rival es también tu compañero más cercano? Esta es una de las características más peculiares de esta posición. Dos números, el 1 y el 13, están condenados a entenderse. El ser el 1 o el ser el 13 son mundos opuestos. Ser el 1 te da el liderazgo, te da el ser importante de la plantilla, te da el que tú seas quien pasa por el túnel de vestuarios y a ti te animan, tus compañeros te chocan, te dicen, va, no sé qué. Es ser portero. Ser el 13 es llevarte a la verdadera soledad del portero. Yo siempre he dicho que
La posición más triste, digamos, es la posición de portero. El que es más triste es el que no juega. Es el que tiene que tener más cariño. No nos podemos olvidar que el bien tuyo es el mal mío y el bien mío es el mal tuyo. Y en ese sentido debe quedar muy claro dónde nos vamos a fundamentar. Yo soy partidario de fomentar una hermandad entre ellos. Si yo un día estoy 45 minutos hablando con Pau y con Joe no hablo en 3 días, él tiene que entender que es porque el equipo lo necesita y porque Pau lo necesita. Y a la inversa, si otros días yo necesito más tiempo con Joe y menos con Pau, que Pau eso lo entienda. Mis grandes compañeros siempre han sido mis porteros y eran mis rivales. Es muy complicado encontrar casos en donde 2 porteros se lleven mal. Si me preguntas como entrenador, a mí me gustaría tener 2 grandes porteros que peleen por un puesto porque sé que realmente la competencia va a ser sana y eso es lo que quiero. Yo también creo en nunca rendirme y siempre, por muy bien que estoy haciendo otro portero, por muy bueno que sea, siempre hay opción para el cambio y luchar por ello, luchar por esa mínima opción que haya y si estás jugando, pues al contrario, intentar no dar ningún chance para que haya ningún cambio y entrenar como si no estuvieras jugando. Con Jero lo hemos hablado, que además en este último mes y medio, 2, hemos tenido un acercamiento personal más intenso, más bueno para nosotros también, que nunca hemos estado distantes, pero no sé por los motivos que hayan sido, ha tocado ser así. Y le decía yo, digo, joder, Jero, es que al final es una pena que no podamos coger e ir a cenar, pues tú y yo con tu mujer, yo con la mía, y cenar los 4, porque en algún momento sale el fútbol. Imagínate el momento de que estás con tu compañero, con su mujer, tu mujer cenando y en un momento, bueno, ¿qué tal este fin de? ¿Qué vais a hacer? Tal, ¿quién va a jugar? Hostias, es un poco el emoticono de la gota de sudor por aquí. Lo que debes de tener en un equipo es 2 porteros de muy buen nivel. Entonces, como tú tienes porteros de muy buen nivel, lo que también deberías de darles algún premio, entre comillas, ¿no? Al final es un tema de confianza, de demostrarle a esos 2 porteros que confías en uno y en el otro. Sobre esto se ha dicho mucho, ¿no? Que al final, como tiramos de tópicos de lo que ha ocurrido anteriormente, hombre, no tienes la misma confianza. Claro, eso siempre lo dice el que venía de jugar, ¿no? El que viene de no jugar no tiene ningún problema con esa reflexión. Todo jugador de fútbol necesita que un entrenador con el dedo le diga juegas tú, es evidente. Pero la confianza no es el dedo, no es la decisión. Eso también es otra falsa creencia, ¿no? De que es que tiene que jugar porque necesita confianza un portero para jugar. Indudablemente cuanto más juegues, más confianza puedes tener, pero también es limitante el decir que no, a un portero si no le das confianza no puede rendir. Bueno, la confianza reside en ti y tienes que estar preparado siempre. De especialista a jugador total, de figura solitaria a parte integral de la dinámica del equipo. Mientras se va redefiniendo el rol del portero al son que marcan las nuevas tendencias, algo parece claro. Los que llevan guantes también son protagonistas de este espectáculo llamado fútbol. Tenemos algo que decirle al Alavés. Chapó. Aunque el Villarreal querrá decirle algo muy diferente. La Liga Santander, Villarreal Alavés. Este sábado en BIN La Liga.
Si lo piensas, la fruta y el fútbol tienen mucho en común. En el fútbol tenemos limones, naranjas, también hay buenas piñas y hasta se mandan melones. Podemos incluso hablar de patatas, pero la patata no es una fruta, así que nos centraremos en lo otro, el fútbol y la fruta. Una similitud que no habías pensado. Así que haz caso a nuestros expertos y tómate cada día 3 piezas de fútbol.